Tengan muy buenos días todavía. Un agradecimiento por la invitación a compartir algunas ideas con ustedes que son mis colegas. Trabajo en la Secretaría de Educación en el paso por los colegios oficiales de todos los colegios por parte del equipo coordinador de acompañamiento pedagógico e intentaremos con ustedes hoy ubicar algunas ideas referidas hacia los procesos de asimilación y acomodación en el contexto del escenario de aprendizaje de los estudiantes. De tal manera que, en primera instancia, vamos a distribuir unos plegados que ya veremos para qué vamos a ubicarlos, vamos a desarrollarlos. María Cristina Ospina, que es mi compañera profesional de la Secretaría de Educación, está allí distribuyendo unas fichas y ya en el desarrollo de esta dinámica, de esos minutos que vamos hoy a compartir, estaremos señalando y haciendo algunas prácticas, ¿no es cierto? Ok. Dígame la siguiente, por favor. Hay 4 ideas fundamentales que quiero recrear con ustedes: la educación y el aprendizaje, la asimilación y acomodación en el aprendizaje, el escenario de aprendizaje formal y una aplicación. Estamos, como decían mis antecesores, en condiciones en que los maestros realizamos nuestras prácticas pedagógicas en un escenario en que es poco rígido, de tal manera que vamos a adaptarnos y vamos a desarrollar fundamentalmente esas 4 ideas. ¿De acuerdo? Entonces, allí vamos a estar haciendo una ruta alrededor de estas 4 ideas. Déjame la siguiente, por favor. La siguiente, vamos a simplificar algunos esquemas. Este es, digamos que, el mapa conceptual sobre el cual transitamos en estos minutos. Regálame todos los conectores, por favor. Es necesario situar el tema, por eso en los primeros minutos vamos a hablar un poco del sentido de la educación, del propósito de la educación, que junto y al lado de temas se articulan. En los primeros años, el tema de primera infancia es un tema fundamental, potencial, fundante, ¿no es cierto? La Secretaría de Educación hay toda una unidad destinada a primera infancia y el área que trabajo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica se ocupa de todo el desarrollo curricular de los 381 colegios oficiales de aquí en Bogotá. Por eso, este es el camino, no se abrumen, vamos a estar caminando esta senda y por eso vamos a desarrollarla. Regálame la siguiente, por favor. Me baso mucho en esquemas, quizás la memoria a corto plazo mía no es tan grande y por eso más bien tengo un aprestamiento visual, ¿cierto? Regálame todas, por favor. A propósito de fútbol, esta es una ilustración que nos invita a mirar, gracias, cómo lo que hacemos en el día a día con los estudiantes es ayudar a construir su realidad. 3 árbitros dicen: hay jugadas de éxito y jugadas fallidas, y yo pito lo que es cada cual. Otro dice: hay efectivamente jugadas de triunfo y de fracaso, y yo sanciono lo que veo que son. Y finalmente hay otro que dice: no existen jugadas de éxito o fracaso en tanto yo no las haya sancionado. La construcción de la realidad, la lectura que hacemos de la realidad, es lo que impulsamos, su construcción es lo que impulsamos desde las aulas. De tal manera que la orientación que el maestro y que la maestra promueva entre los estudiantes, sus esquemas mentales harán que hagan una lectura mucho más fina o hagan una lectura mucho más plana. Y de ahí tomará decisiones en su proyecto de vida, de ahí tomará decisiones en cómo va a impulsar ese desarrollo de vida. Por eso el asunto es de apoyar la construcción de la realidad y entonces nos estamos inscribiendo ya, estamos pasando a un campo en el cual ayudamos a construir la realidad de cada uno y no prodigamos una realidad única desde el maestro, sino que estamos más bien socializando cómo cada uno de nosotros construye su propia realidad. Aprender a pensar, diría uno genéricamente, como el propósito de la escuela, pensar en sí mismo, pensar en los otros,
aprender a pensar. Y desde ahí, regálame la siguiente, por favor. Y desde ahí arranco entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Y hablamos entonces de una pregunta detonadora que es cómo desde el aula nosotros los maestros hacemos que ocurra una serie de acciones que hacen que el estudiante, la niña o el niño, comience a organizar categorías de pensamiento con las cuales organiza su realidad. Desde ahora voy a insistir mucho en las preguntas. Quizás nosotros, con el paso de los cursos, de los años, vemos que a los estudiantes a veces les decimos, no pregunte nada más, ¿cierto? Ya no más, esto es lo que es y se acabó. La escuela, quizás la escuela, su versión moderna, está diciendo, pregunte más. Y no pregunte simple, pregunte complejo. Porque a través inclusive de las preguntas, yo sé qué tipo de estructura mental está teniendo el estudiante. Por eso hablamos de cómo ocurre la acomodación, cómo funciona, para entender sus lógicas, sus dinámicas, desde el área de cada uno, desde nuestra área. La siguiente, por favor. Y entonces hablamos de la naturaleza del evento educativo. Y en esto vamos a aterrizarlo mucho en la realidad. Los padres de familia, algunos consideramos de que los niños hay que ubicarlos en un lugar para que únicamente no los cuiden, ¿no es cierto?, y nos los devuelvan al final de la jornada. Al lado del cuidado también está el desarrollo de sus capacidades, sus potencialidades. Entonces allí hablamos de cómo la respuesta al desarrollo de la potenciación es parte de nuestro rol como docentes. ¿Qué enseñar, qué aprender? Es seleccionar lo más relevante para preparar a los estudiantes en la resolución de problemas. Todo este es el contexto para hablar de educación y allí ubicar el tema central que es lo que es la asimilación y lo que es la acomodación. ¿De acuerdo? Ahora la siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Y entonces hablamos de una educación escolar como una práctica que viene de los contextos. Traigo a colación el contexto porque lo voy a necesitar ahora cuando estemos hablando de cuál es el papel de las dos funciones. Y entonces el contexto no es lo mismo enseñar, apoyar, orientar en Ciudad Bolívar, aquí mismo en Bogotá, que apoyar en Usaquén. No es lo mismo orientar en Candelaria que hacer en Fontibón, porque las culturas y los capitales culturales, desde donde se arrancan, los tipos de hogares que allí están creciendo, son diferentes. Las realidades son diferentes. En una metrópoli como esta, es el fenómeno que se está empezando a identificar. Ahora la siguiente, por favor. Ahí la siguiente, por favor. Y entonces hablamos de el actor como el protagonista principal. Nosotros como licenciados estamos destinados, estamos orientados, estamos enfocados a observar al estudiante, a orientarlo, a prodigarle nuestras potencialidades. Eso es lo que hemos escogido. Nuestra profesión nos impulsa a identificarnos entonces con ubicar al estudiante como actor principal y como potenciar su actividad mental, que es la que le va a permitir decidir sobre qué hacer, ¿cierto? Me refiero actividad mental al lado de la actividad socioafectiva y de la actividad del hacer. La función del docente entonces es cómo desde su contexto le ayuda a engarzar, en palabras de César Coll, cómo desde su contexto le ayuda a aterrizar la realidad, a construir su realidad con sentido, para que pueda entenderla, procesarla, definirla, desarrollarla y pueda, digamos, que establecer su proyecto de vida. Regálame el video de un instante. Voy a colocar un video pequeñito alrededor del sentido de la educación. El punto de partida para hablar del aprendizaje es preguntarse con qué se aprende. Y entonces hagamos un ejercicio cualquiera. Tomemos a Juan Felipe, un niño hipotético. Entonces tomamos a Juan Felipe, niño hipotético, y le cortamos las uñas. Las tiramos a la basura y Juan Felipe sigue aprendiendo. Conclusión, no se aprende con las uñas. Luego a Juan Felipe le da una apendicitis. Lo operan, le quitan el apéndice y la botamos a la basura.
y Juan Felipe sigue aprendiendo. Total, no se aprende con el apéndice. Y así por el estilo podemos ir recortando pedacito tras pedacito. Podemos quitar un riñón, por ejemplo, podemos amputarle una pierna, por ejemplo. Y a pesar de todas esas cosas, Juan Felipe sigue aprendiendo. Hasta que le quitamos el cerebro. ¿Y cómo le quitamos el cerebro? Le podemos dar un garrotazo, por ejemplo, muy fuerte en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, y ya no aprende más. Y entonces llegamos a la conclusión de que se aprende en efecto con el cerebro. Es una verdad de perogrullo, pero es importante afirmarla porque nos indica a dónde ir a buscar respuestas a esa pregunta magnífica, esa pregunta maravillosa, y es cómo se aprende. De tal manera que podemos decir que las enseñanzas que hemos recabado de las neurociencias son un filón muy atractivo para buscar la respuesta a la pregunta de cómo se aprende. En ese orden de ideas, tal vez lo primero que hay que decir es que aprendemos porque el cerebro está programado para aprender, y está programado para aprender de una manera tal que es inevitable aprender. Nosotros no nos podemos negar al aprendizaje. El cerebro no puede decidir si aprende o no aprende. El cerebro aprende sí o sí, y por lo tanto nosotros aprendemos sí o sí. Otra cosa es que el aprendizaje sea el apropiado, eso es diferente. Entonces, si yo aprendo que 2 más 3 son 14, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Si yo aprendo que la manera apropiada de resolver una diferencia de opiniones es a balazos, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Y así por el estilo, el asunto no es si se aprende o no se aprende, el asunto es si se aprende bien o si se aprende mal. De tal manera que el punto de partida es afirmar que el cerebro aprende y por lo tanto nosotros aprendemos sí o sí. No es una opción aprender. Aprender es una obligación ineludible e inescapable. ¿Y por qué es así? Porque el cerebro tiene lo que llamamos plasticidad cerebral. El común de la gente tal vez cree que el cerebro está construido al nacimiento, porque nos parece que como todos los órganos están construidos al nacimiento, pues asumimos que el cerebro igualmente está construido al nacimiento. Pues no es así. El cerebro se construye día con día. No es cuestión de que el cerebro incorpore cosas, no es cuestión de que en algo etéreo el alma o la mente se adquieran conocimientos. No, es cuestión de que el cerebro cambia día con día. El cerebro se construye día con día. ¿Y cuáles son las fuerzas que construyen esos cerebros? Pues básicamente 2. La primera, la herencia, la genética. La genética, por decirlo de alguna manera, dibuja los límites de la cancha. Una gallina se comporta como se comporta y aprende lo que aprende porque tiene los genes de las gallinas. Un gato hace lo propio porque tiene los genes de los gatos. Y los humanos, pues hacemos lo nuestro porque tenemos los genes de los humanos. Y entonces la genética, por decirlo de alguna manera, dibuja los límites de la cancha. Una vez dibujados los límites de la cancha, los contenidos dependen de la experiencia vital de cada uno de nosotros. De tal forma que si usted nació en Colombia, pues el lenguaje que seguramente lo rodeó toda la vida fue el español, y por lo tanto usted aprendió a hablar en español, a menos claro que usted sea guayú, porque si usted es guayú y su cultura solamente habla guayú y durante su infancia usted solamente escuchó hablar guayú, pues entonces usted aprende a hablar, claro, en guayú. De tal manera que el entorno de cada uno de nosotros, ya sobre esa cancha dibujada, nos llena de contenidos y ese es el que decide qué es lo que se aprende. Resumen, el aprendizaje es el resultado de un matrimonio bien avenido entre genética y medio ambiente. Y ese medio ambiente se define en las neurociencias, o esa manera como el medio ambiente influye o determina los aprendizajes, se define en las neurociencias alrededor de una palabra que es la palabra engrama. Y la palabra engrama se refiere a huellas en el cerebro. Y lo que hay son huellas de todo. Cuando yo hablo español, pongo en acción esa huella y hablo español. Cuando juego fútbol, pues pongo en acción ese engrama y juego fútbol. Cuando cocinamos un sancocho de gallina, ponemos en acción un engrama que hemos aprendido y hacemos un sancocho de gallina. Y ese engrama, su definición empieza con la siguiente frase: adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Eso es lo que fabrica ese engrama y eso es lo que determina esos aprendizajes.
Ubico entonces el contexto para generar experiencias que puedan crear imágenes, crear representaciones en el cerebro para poder organizar la realidad, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente, la siguiente, ahí es donde estábamos antes. Fundamentalmente la educación se propone entonces generar desarrollos de pensamiento, es decir, me estoy refiriendo a esquemas, por un lado esquemas que permitan resolver problemas y por el otro lado contenidos de desarrollo de áreas y ciencias. Y entonces la escuela avanza en generar esquemas mentales que hagan procesar los contenidos de la izquierda. Es una idea clave para todo el sistema educativo. Siempre ha habido un debate entre las dos, que es lo más importante, etcétera. Ambas son importantes, pero es necesario entender y comprender que los esquemas mentales, en sus definiciones de capacidad, habilidades mentales, operación mental, desarrollan, organizan lo que son las familias de conceptos que están en este otro lado de la pantalla. Hagamos la siguiente. Y entonces ya entramos nosotros a abordar los cómo. Estamos un poco ya dejando los qué grandes que tuvimos para ubicar el tema y comenzamos con los cómo. ¿Cómo se logran aprendizajes perdurables, aprendizajes dentro de una sociedad y acordes con las disciplinas científicas? ¿Cómo hacemos para que aprendamos? Y entonces comenzamos a ver unos principios de estrategia, donde voy a ubicar las funciones que hoy vamos a recrear. El proceso de adquisición de ideas nuevas, relacionar y estructurar la nueva información con lo que se posee. ¿No es cierto? Algunos de ustedes han recibido una boletica, ¿no es cierto? Y se están preguntando, ¿y eso para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿No es cierto? Ok, hagamos la siguiente. Hablamos del resultado de interacciones y conocimientos previos. Todo lo que uno aprende del día a día se lleva a la escuela y allí es necesario traerlo. Por eso hablamos de un aprendizaje natural y de un aprendizaje intencionado, que es la pedagogía. Uno aprende, como decía el video, aprende porque es que el cerebro, en términos de Ginás, aprende porque está destinado a relacionar todo. Pero en la escuela lo que se hace es un aprendizaje intencionado. Queremos que aprenda las operaciones mentales que desarrollan el pensamiento lógico, ¿cierto? Queremos que aprenda a sumar, leer, una serie de actividades. Por eso es intencional. Siguiente, por favor. Y entonces empezamos a mirar cómo en palabras, ya tenemos que abordar en palabras de Novak y de Oswell, cómo la teoría del aprendizaje significativo nos dice, lo que tenemos en la cabeza todos es una telaraña, es una estructura. Y cada vez que llega algo del exterior, intentamos juntarla a un extremo para enganzarla, ¿no es cierto? Poderla ubicar en un extremo, acercarla para que quede allí fija, quede ya anclada y pueda formar parte de mi estructura mental. Cuando somos párvulos, cuando somos más pequeños, debemos tener una estructura mental más pequeña. A medida que vamos pasando por todo el sistema, nuestra estructura se va volviendo cada vez más grande. Por eso hablamos entonces de que hay un esquema que son estructuras básicas. Ahí coloco todo lo mío, desde mi posición. Por eso hablo de representar mentalmente las ideas. En su primera instancia lo que hacemos es trabajar, ustedes trabajan mucho con gráficos y con pictogramas. Y la representación concreta. Y de allí saltamos a los iconos y hablamos entonces de las ideas. Por eso hablamos de unos esquemas que nos permitan acomodar. Todos tenemos esquemas y entendemos de allí. Y entonces hablamos cómo fundamentalmente interactuamos con el medio y tenemos un equilibrio que lo vamos moviendo para poder traer ideas a asimilar y a acomodar en esa estructura que todos hemos ido construyendo. Por eso aquí, cuando hablamos de que, digamos, no tenemos equilibrio, estamos inquietos. Entonces, cuando tenemos ahí en la mano ese papel que hemos ubicado allí, origami, un pliegue de papel, estamos inquietos. ¿Para qué es eso?
Queremos allí lograr el desequilibrio. ¿Para qué es eso? Y vamos paso a paso organizando la dinámica que vamos a estructurar. Acá la siguiente. Y entonces hablamos del primer concepto, del qué grande, y qué es la asimilación. Cada uno de nosotros tiene una forma de traer las ideas y ubicarlas. Yo lo entendí de esta manera, dicen nuestros discípulos, nuestros pupilos, yo lo entendí de esta manera, porque está ubicando lo que está asimilando, lo está ubicando allí en ese anaquel. La asimilación consiste en la incorporación de elementos exteriores de la estructura del organismo. ¿Sigue la siguiente? En el plano cognitivo es incorporar nuevas estructuras o esquemas, es acercarlos. Una condición necesaria es la existencia de una estructura interna. Y entonces ya podemos empezar a hablar de cómo hay una frase que utilizamos nosotros los maestros. Y le dicen unos maestros a otros, fue que usted me dejó los niños mal preparados, ¿cierto? Así como si fuera un yogur o una sopa, mal preparados, ¿cierto? La idea es que hay unos prerequisitos, es decir, debe existir una estructura mínima para que yo pueda ubicar esa estructura siguiente en cualquier proceso pedagógico. La siguiente, por favor. ¿Qué es la acomodación? La acomodación es el acercamiento ya a la estructura donde ambos cambian. Cambia la estructura que tenemos en la cabeza como cambia la idea que traemos. Entonces, de pronto algunos de ustedes fueron a un seminario internacional que hubo hace un año. La Secretaría organizó un seminario que se llamaba Transposiciones. ¿Cómo hacer metáforas para explicar cosas? ¿Cómo hacer ejemplos en la realidad, modelos para explicar cosas que significaban eso? Entonces allí vemos cómo hay un proceso de ajuste o modificación de las estructuras internas de uno, cuando uno va ahí a traer nuevas ideas. Las estructuras internas no son adecuadas, no incorporan nueva información. Y cuando son adecuadas se adaptan a las características para hacer posible que yo entienda y tenga lógica para mí, incorpore a mi edificio lo que me están acercando. Eso encierra una problemática social que ahora vamos a ver, que está latente en todo el sistema educativo de Bogotá. Cuando recorremos permanentemente los colegios, nos encontramos con ese tipo de pregunta. Gracias, siguiente. Cómo cuando una idea ingresa en nuestro cerebro, la idea cambia, pero también cambia la estructura. A eso se refieren estos temas de diferenciación progresiva. Nuevas ideas adquieren nuevo significado. Yo lo hago a mi manera. Decía aquí el maestro Álvaro hace un instante, cómo en la suma que estaba, en la resta que estaba proponiendo, sustracción, había diferentes alternativas, ¿no es cierto? Formas de hacerlo. Yo puedo, y los niños y las niñas entienden lo que nosotros decimos y demostramos de maneras diferentes, no leyendo la realidad como yo la percibo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de diferenciación progresiva y de reconciliación creadora, porque es que también cambia la estructura. Cambian las ideas y cambia la estructura. Es necesario tener en cuenta estos esquemas para que no nos llevemos a decepciones ni nos llevemos a tensiones de cómo aprende el estudiante. ¿De acuerdo? Y entonces hablamos, hasta ahí por favor, hablamos del esquema general, cómo aprendemos, para después saltar a las dificultades en el aprender. ¿Cómo aprendemos? Hay un entorno social y hay cosas que a nosotros el entorno social nos dice sí, está a la moda, está in, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que dicen no, está out, está fuera. Referenciación social. Las marcas, sobre todo en los adolescentes. Todo ese tipo de desarrollos. Las personas asimilan lo que están aprendiendo, observando, viendo, basado en sus conocimientos previos. Es decir, está en el primer lugar en un equilibrio. Antes de que nosotros les diéramos el origami, estaban tranquilos. Ahora dicen, ¿y eso para qué será? ¿Qué se habrán inventado? ¿Cierto? 2. Seguimos, por favor, el otro clic. Seguimos. Hay unas estructuras mentales. A alguien que tiene el origami se le ocurre, ¿para qué es eso? ¿Alguien que me dio una idea? Para diseñar algo, me dicen acá.
¿Cierto? Mire, aquí estamos hablando de nuestras estructuras mentales. Alguien dirá para limpiar la silla. No, porque en el contexto nosotros somos maestros. Entonces decimos eso debe ser para educar. ¿Cierto? Ok. Estructuras mentales existentes. Regame las siguientes. Y esto permite que nosotros pasemos a modificar en la medida en que entendamos el para qué de una acomodación de unas nuevas estructuras mentales, ¿no es cierto? Cuando entendamos todo el ejercicio decimos, ah, ya sé para qué es eso. Y por eso hablamos de nuevas estructuras mentales. Dejamos el siguiente. Y por eso siempre hablamos de un desequilibrio, de una adaptación, que quiere decir asimilación, acomodación de lo que estamos haciendo, y de un nuevo equilibrio. Docente, profesor, profesora que no sepa desequilibrar a sus estudiantes, pues es difícil que les llegue con lo que propone, porque no ha creado en ellos, ahora vamos a ver algo que se llama significatividad, ¿cierto? Entonces es necesario desacomodar para poder tener el esfuerzo de volverse a acomodar, armar esquemas para que pueda recrear cada vez que sea necesario, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que el significado es una experiencia consciente, articulada, clara, diferenciada y precisa. El significado de una estructura de conocimientos, algo que le signifique, ¿cierto? Vamos al siguiente. Ahí, déjamela ahí. Y entonces hablamos de aterrizar este modelo, todas las teorías de unos modelos pedagógicos en la realidad. Y si eso es tan perfecto, Henry, ¿por qué no funciona algunas veces en los colegios? ¿Cierto? ¿Por qué hay dificultades para aprender? Y algunos de mis colegas dicen, es que los estudiantes no quieren aprender, están en otro mundo. No hay novedad, no hay reto ni sentido. No se es actor, no se es espectador, no hay rol. ¿Cierto? Algo que no puede relacionarse, no puede aprenderse. La problemática es, ¿por qué los estudiantes no asimilan? ¿Por qué los estudiantes todo se mira hacia afuera? Algunas de las prácticas pedagógicas es necesario mirar qué tanto pueden estar cambiando dentro del pedagogo. Siguiente. ¿Y qué hace hasta ahí? ¿Qué hace que un aprendizaje sea significativo? Entonces todo me está diciendo, listo, es el modelo y el problema es que hagamos lo que estamos haciendo significativo. ¿Qué hace que algo sea significativo? La información potencial se convierte en contenido nuevo y diferenciado. Siguiente. Significativo significa algo lógico, que me sirva, que esté dentro de mi estructura. Indica que se relaciona. La información contenido potencial significa que yo la puedo entender de lo que sé. ¿Deja la siguiente? Y que resulta en nuevas estructuras cognitivas que posteriormente son reestructuradas. Vamos a dar un ejemplo de eso. Voy a colocar dos canciones, la número 1 y la número 2. ¿Listo? La número 1, por favor. Ustedes me van a decir qué canción es más significativa. ¿Listo? Significativo quiere decir que entra dentro de lo que yo ya sé, de mi anaquel, lo que yo ya he construido. ¿De acuerdo? Arranca la número 1. No voy a cantarla, por supuesto. Número 2. Dile al tiempo que perdone. Número 2. Número 2. Número 2. No las veo muy adeptas. Lágrimas de amargura vierten mis ojos. Levantamos la mano los que creamos que la canción número 1 es más significativa para mí, para cada uno de ustedes. Allá hasta allá. Veo que
Romeo Santos se impone largamente, ¿cierto? Sobre nuestro amigo. La número 2, nuestro democrático. Número 2, claro, nosotros también nos parece que esa es, ojo, significativo no quiere decir que sea malo ni perverso. Significativo quiere decir que nosotros, los de ese contexto de la número 2, somos pocos. Y que el contexto de la número 1 son bastantes. Ojo, porque eso encierra una realidad grandísima. Es posible que estemos enseñando en contextos número 2 a estudiantes de contexto número 1. Y muchos de nosotros nos enfermamos haciendo esfuerzos porque entiendan el contexto número 2. ¿No es cierto? Y los estudiantes todos los días nos reclaman el contexto número 1. ¿Para qué trajimos esto? Para ilustrar cómo nosotros debemos tener mucho cuidado de las estructuras y de los contextos. Allí está un estudiante que tiene un entorno y tiene unos prerequisitos de lo que nosotros vamos a ubicar. Aquí hay una interacción pedagógica y aquí está el entorno del profesor. Estoy ubicando figurativamente para que ilustremos. Pegamos la siguiente clic. Hay brechas generacionales, ¿no es cierto? A mí me enseñaron así y así voy a enseñar yo. Cuidado, en ese tiempo no había algunas consideraciones culturales y sociales y por eso las acomodaciones pueden variar, ¿no es cierto? Las acomodaciones y las asimilaciones pueden variar. El estudiante evalúa la pertinencia. ¿Vale la pena invertir en esto? Por eso muchos de nuestros pupilos nos preguntan, profe, ¿y eso para qué? Yo orienté mucho tiempo en matemáticas. ¿Para qué me sirve aprender monomios? ¿Para apropiarse de simios, etcétera? No, vemos que no. ¿Qué tan apremiante percibo mi adaptación? 2, conocimiento significativo, didáctica. Ojo, ventaja social. La Secretaría propuso en anteriores administraciones lo que se llama los ambientes de aprendizaje. Hay cartillas sobre eso en internet, usted puede bajarlas, señalando fundamentalmente que demostremos ventajas sociales de lo que queremos enseñar para que puedan ser ancladas. Uno le la pasa diciendo a los estudiantes, lea, mire que eso es bueno, yo sé por qué se lo digo, usted me lo va a agradecer después. Eso me lo dijeron a mí. Cuando armamos un juego donde no hay instrucciones, sino que el estudiante tiene que entrar y leer las instrucciones y tiene ventaja social, la lectura comienza a ser lógica, a tener necesidad de aprender a leer. Porque los estudiantes de hoy, generalmente, el discurso no opera, sino opera la demostración. La siguiente, por favor. Eso, listo. Ahí. Y hay una complejidad creciente, ¿no es cierto? Reacomodamientos para establecer redes conceptuales y en este momento son más complejas. Esta mañana hablábamos de que Bogotá no era como antes, ¿cierto? Que antes era más segura, pero ahora decimos, sí, ahora es más compleja, insegura. Antes era más simple, pero tampoco había más complejidad en cuanto a la seguridad. No es ni buena ni mala, era otra. Y la complejidad se ha ido creciendo. Entonces, hablamos de complejidad desde la línea hasta unas figuras geométricas mucho más complejas, pero hay una pregunta que vuelve y nos trae a la realidad, hecha por ustedes los maestros. ¿Quién le enseña y cómo aprenden los niños a jugar videojuegos? ¿Acaso hay un profesor que hizo maestría en videojuegos? ¿Cierto? ¿Cómo es que dicen ellos? PIS 16 o 15 de la FIFA. Ojo, los estudiantes de hoy en día también tienen sus propios mecanismos de autoaprendizaje porque sus estructuras se adaptan, ¿no es cierto? Y todos los días hacen pensamiento sistémico, no tienen que hacer ningún posgrado, sino que ellos hacen pensamiento sistémico. Entonces allí se les facilita. Regálame el logo del... Y llegó el momento de decir para qué sirve ese pliegue de origami, ¿no es cierto? El cubo, dice por aquí alguien. Un procedimiento para las demás figuras. Minuto 4. ¿Sí? Ahí está bien.
Nosotros lo hemos entregado ya plastificado y ya organizado para agilizar el ejercicio. Pero origami Ya debes de tener todos tus módulos hechos. Ahora toma 2 de ellos. Vamos a trabajar para armar la figura. Pon mucha atención. Si te das cuenta, en los módulos aquí adentro hay como unas bolsitas. No sé si te alcanzas a dar cuenta. Pues los picos los vamos a meter por esas bolsitas. De esta manera como aparece en el video. Y debe quedarte algo así. Toma otro módulo. En este caso yo escogeré el naranja y mételo por esas bolsitas. Asegúrate de que la figura quede bien adentro. Por favor, no mal piensen. Esto es para que la figura quede bien compacta. Si te das cuenta, en la parte superior van a quedar los hilos picos y va a ser incómodo y difícil trabajar. Para ello vamos a cerrar la figura. Vamos a tomar otro módulo, en este caso utilizar el azul, y por las bolsitas que tiene disponible vamos a meter esos picos por ahí. De esta manera, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Metemos ese pico por la bolsita que tiene el módulo. Aquí como aparece en el video. Y listo, ya tenemos la figura de un cuadrado. Esto nos va a facilitar el trabajo para los demás módulos y no sea tan difícil. Bien, tomamos otro módulo y lo vamos a insertar por uno de los orificios que quedan disponibles. Después los picos que quedan sobrando por ahí los vamos a meter en las bolsitas. Asegúrate que tus demás figuras no se desarmen. Aquí hazlo con cuidado, porque la figura está muy compacta y es más difícil trabajar. Ahora los otros picos que salen los vamos a meter en las otras bolsitas que quedan. Así. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora falta poner el último módulo. Aquí te puedo dar un tip. Si quieres utilizarlo como caja de regalo, puedes poner tu pequeño detalle adentro y ya después armar la figura. Si no, continúa armando la figura. Vamos a tomar el último módulo y los picos que sobran los vamos a insertar en dicha figura. Aquí ten mucho cuidado de armarla porque la figura es más compacta y es menos flexible, por lo que es más propensa a que se desarme. Entonces hazlo con cuidado. Y antes de meter los últimos 2 picos, asegúrate de que la figura quede en forma cuadrada. Después lo único que queda por hacer es insertar los demás picos en los otros módulos. Acomoda tu cubo para que tenga forma. Y listo, has terminado tu cubo de origami. Ahora puedes utilizarlo para cuantas cosas quieras. Este cubo lo puedes utilizar como para carta. Se va aclarando más la idea de esas hojas que no tenían ningún sentido, de ese pedazo de papel plastificado en color que me habían acercado allí una persona. De pronto yo le iba a coger como un adorno y me lo iba a poner aquí, ¿no es cierto? Otros cogieron, lo pusieron encima, etcétera. Yo podía haber echado el discurso de cómo es que se hace un cubo en origami. Estoy haciendo exactamente lo que hacemos con los estudiantes audiovisuales, ¿cierto? Ver, demostrar. Y entonces allí ustedes con los estudiantes hacen el cubo, ¿no es cierto? Alguien diría, listo, con esas instrucciones ya todos hacemos los cubos. No, algunos sí, otros no. ¿Por qué algunos sí pueden y otros no? Ah, unos ya lo sabían hacer. Mira, ya hay uno ya, ¿cierto? Ahí hay uno, la profesora ya lo hizo. Ahí hay otro, ¿cierto? Vamos a devolver los que no estén bien hechos, ¿cierto? Ese está mal hecho, ¿no es cierto? ¿Ah? Uy, que me da pena la... Uy. Los que terminemos los vamos ubicando aquí para la siguiente fase del ejercicio. Contextos, vean, ya la profe ya levanta uno orgullosamente. Ahorita va María Cristina y lo trae, o vienes, o lo traes, lo traes. Y la profe se decidió. Perfecto, un aplauso para la profe de Anueves. ¿Por qué la profe lo ha podido hacer? Es posible que ya lo sepa hacer, es posible que tenga más visión. Hay múltiples, ¿listos? Las aristas no deben quedar muy bien, profe. Excelente, vamos a colocarlos aquí a todos.
Comenzamos ya, vean. Ah, este todavía le falta, este todavía le falta. Este le hacía falta un pliegue aquí nomás. Vean, listos. Se lo mando de una manera rarísima, en todo caso ahí funciona. Ok. ¿Por qué los estudiantes no están motivados? ¿Quién motiva al motivador? Esa pregunta en todo el distrito se hace. Los estudiantes no están motivados. Contextos y estructuras. ¿Qué pasó cuando comenzó a sonar Romeo Santos? La locura, ¿cierto? La locura. Y yo preguntaba para preparar esta presentación, una canción que sea, porque yo no sé el contexto de ustedes, ¿cierto? Una canción que sea explosiva. Entonces dijeron, mándenle a Romeo Santos cualquiera. ¿Y cuál de todas esas? ¿Cierto? Era mi público, el público general. Por eso es necesario preguntarse cuáles son nuestros públicos, cuál es el mundo de nuestros estudiantes, para poder entrar en el contexto y en la estructura de ellos. ¿De acuerdo? A la siguiente, por favor. Y entonces exploramos un concepto interesante que se llama la zona de confort. La zona de confort es cuando uno ya de adulto señala, qué artera, yo no tengo más que aprender, yo no tengo más que aprender. Con lo que sé, mi vida laboral, mi vida, etcétera, ya con esto me quedo. No explora. ¿Cuántos de nosotros aprendimos ahorita más o menos a organizar con nuestros compañeros el cubo? Levanten la mano quienes no sabían hacer el cubo, no tenían ninguna relación con el cubo. Ninguna relación con el cubo. ¿Cierto? Listo. Nosotros, los que no teníamos ninguna relación con el cubo, aprendimos a relacionar parte con parte, a acomodar, ¿no es cierto? En ese sentido, estamos diciendo que no estamos en zona de confort, sino que queremos aprender más. Habrá algunos que hasta el final de la charla tendrán sus cuatro paredes, están intentando darle ahí y no lo alcanzamos a hacer, ¿cierto? No quiere decir que tengan baja inteligencia en esas cosas, ¿cierto? Quieren decir simplemente que están explorando algo desconocido que antes no tenían y las velocidades de aprendizaje son diferentes, ¿de acuerdo? Eso hay que comprenderlo los estudiantes. No todos nuestros estudiantes aprenden a la misma velocidad, por diferentes cosas. Yo puedo aprender mejor con música que puedo aprender mejor con escribiendo, haciendo mapas conceptuales. Depende de mi estilo cognitivo. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces vemos visiones de contexto diferentes, ¿de acuerdo? Visiones de contexto diferentes. Didácticas de ambiente y de aprendizaje, estilos de aprendizaje, lo que me refería hace un instante. Imagínense esta problemática que he escuchado en los colegios. Hay niños que pierden el año, entre comillas, porque no les gusta hacer ni tareas ni trabajos, pero en los exámenes sacan la máxima escala de evaluación. Y entonces uno les dice a los niños, pero ¿cuál es el problema? Y dice, no, así pierde el año, yo no le dejo los trabajos. Contexto y estructura. Posiblemente en nuestros tiempos hacer tareas era muy importante. No había internet, en mis tiempos no había Transmilenio, internet, etcétera. Los estudiantes de ahora necesitan tiempo para otras cosas, en las cuales relacionan, pero de otra manera. Ahí considerado, yo les dejo muchas preguntas que hemos encontrado a lo largo de todos los colegios oficiales, porque es la realidad con las cuales ustedes se encuentran al egresar de las aulas y comienzan ustedes a mirar qué relación hay entre ella y la realidad. Esto tiene unas implicaciones pedagógicas, ¿no es cierto? Cuando la estructura es muy distante de lo que uno propone, hay una actitud potencialmente o significativa o no significativa. Cuando ustedes ven que su auditorio comienza a ser así,
la cosa está complicada, porque la estructura está bastante lejana de lo que ustedes comienzan a ubicar, ¿cierto? Es un desafío coger un auditorio después de 2 conferencias, ¿cierto? Pero el maestro está allí para ubicar allí su propuesta. 2, presentación de un material potencialmente significativo. ¿Cómo hago yo para que mi material sea potencialmente significativo? Nosotros hemos hecho experiencias desde karaokes hasta juegos financieros en los colegios para ilustrar. La contabilidad no la puedo enseñar como me la enseñaron a mí hace decenas de años, ¿cierto? Es necesario ubicarla. Ahora siguiente. Ideas de anclaje. Ideas de anclaje considera que entre el público es lo conocido, qué cosas ya saben para poder anclarlas. El origami ciertamente es una idea de una herramienta más o menos conocida. Aquí hay un ejemplo. El origami le permite a uno hacer muchas cosas. Lo que es el tangram, origami, son herramientas muy sencillas, muy flexibles, que permiten identificar, ¿no es cierto? Por eso, aquí les hablo ya de cómo se organiza la información dentro del cerebro. Representaciones, nociones, conceptos, proposiciones, teorías. Por eso a los niños de primera infancia comienzan explorando representaciones y ustedes les ayudan a dibujar y les ayudan a hacer grafías antes de hacer la parte de la lectura. Y gradualmente el estudiante va pasando a nociones, y lo van llevando de manera gradual a conceptos, a proposiciones, a teoría. Ustedes pueden consultar algo que ahora se va a poner, entre comillas, de moda, el método Singapur. Se va a hacer esto. Primero hay que dibujar, después hay que hacer iconos, pictogramas, iconos y representación de ideas. Se entiende que un estudiante en bachillerato ya debe tener un pensamiento entrando al abstracto y puede representar ideas. ¿De acuerdo? Ok. Vamos al siguiente. Por eso la propuesta que hay del distrito es una propuesta que ustedes pueden abordar, pueden ubicar, transformar. Habla siempre de la motivación y contexto del propósito. Si en el primer momento de una sesión de aprendizaje no logramos enganchar la significatividad, es decir, sincronizar las dos estructuras, es difícil que fluya después el aprendizaje, ¿no es cierto? Es difícil. Entonces, por eso tiene que traer el estudiante, la estudiante, elementos de su contexto y ubicarlos allí para que podamos tener una motivación del propósito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué debemos aprender esto, profe? Hay que responder esa pregunta. Aquí hay 3 momentos de un ambiente de aprendizaje. Individualmente, ¿cómo me motivo? ¿Cómo hago para el trabajo en equipo? Pero una de las motivaciones interesantes es el trabajo de rol. Es decir, el juego que ustedes, la mayoría, deben manejar, el juego se desacredita a medida que va ascendiendo los niveles. Principalmente, personalmente, yo hago juegos para universitarios y juegos para bachillerato, pero el juego se desacredita porque la cultura popular dice, es que van a la escuela únicamente a jugar, eso no sirve para nada. Ojo, el juego es la recreación de la vida en la cual uno aprende roles y el que no aprenda a jugar, después no puede jugar en el gran juego que es la vida, ¿cierto? Donde asume un rol, asume unas relaciones y aprende. ¿Cómo aprenden otras especies un cachorrito de tigre a cazar? ¿Se han visto en esas películas de National Geographic? Viendo. Etológicamente se adapta a la realidad. Pues bien, nuestros cachorros también aprenden gradualmente viendo. Entonces es necesario tener en cuenta que hay que acercar gradualmente las experiencias. Este es algunos de las sugerencias que se hace para enlazar un proceso de ambiente de aprendizaje, ¿no es cierto? Nosotros recreamos algunas cosas en los colegios a veces. Para la siguiente. Despertar el interés. El siglo XXI demanda de los maestros
que seamos bárbaros en despertar el interés. Porque los estudiantes ven novedades todos los días en los medios de comunicación. Novedades. Entonces, es necesario despertar interés, que lo que propongamos sea retador, que no se haga fácilmente, que haya un puente entre la temática y el contexto. ¿Eso para qué sirve? ¿Qué relación tenía con lo de atrás, con lo de adelante, con lo de los lados de otro tipo de aprendizajes? Fundamentalmente el siglo XXI demanda que orientemos la educación toda, desde primera infancia hasta universidad, en unos aprendizajes de aprender a aprender solito. ¿Cuántos puestos, cuántos cargos se han desaparecido porque ya no son necesarios? La telemática, etcétera, ya los ha reemplazado. Es necesario, no hay tiempo para aprender de adultos, tenemos que aprender a aprender. Pensamiento sistémico, más que decir quién tiene la culpa en un problema, es cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo funciona el problema, ¿cierto? Pensamiento tecnológico, actualizarse en estos aparatos, no tenerles miedo, adaptar la pedagogía. Y concertación, algo de lo que ustedes veían hace unas horas con el maestro Álvaro que estaba aquí, cómo entenderse con los demás, cómo poseer una sostenibilidad en las relaciones. Este es los retos del siglo XXI, que se aprenden como lo estábamos diciendo hace un instante, por asimilación y acomodación. Estructuras, entender cómo se relacionan unos con otros. Vamos a la siguiente. Aquí está todo lo que hemos visto del sistema educativo, las competencias, que ustedes ven en los colegios, cómo se aprenden desde el inicio, hacia el año 2000, competencias, por estructuras. No se desgasten ni trabajen contra natura. Muchos de los docentes se enferman porque intentamos ir contra natura, trabajar desde contextos y estructuras diferentes, y ahí naufragamos, ¿no es cierto? Estamos los niveles de competencia enunciados en el año 2000. Ustedes pueden revisar ahora mismo más bien los DBA, ¿no es cierto? Los estándares, lineamientos, una cantidad de documentos que hay las matrices del IFES, una cantidad de documentos que hay para establecer el qué. Sí. Aquí están las dos temáticas principales del sistema educativo. ¿Cómo es eso de la acomodación en el lenguaje? ¿Cómo es eso de la asimilación y acomodación en matemáticas? Ahí sugiero que exploren todo lo que es el método Singapur, o hay unos métodos que llaman entretextos, que tiene que ver con los niveles de lectura comprensiva, que no es otra que la aplicación de lo que hemos visto hoy: asimilar y contextualizar. Y ya como tema, en la recta final, podría decirles que retomamos las preguntas. Las preguntas, muchos de ustedes de pronto con sus estudiantes utilizan las categorías en preguntas, que es muy importante. ¿El qué? Profe, ¿vamos a hablar hoy del qué? ¿O vamos a hablar hoy del cuáles? ¿O de los tipos? ¿O cómo funciona? ¿De qué vamos a hablar hoy? Esos son los esquemas que hablamos al principio. Antes que enseñar algo, es necesario ubicar el anaquel que estamos construyendo, la estructura. Por eso muchos colegios que invierten en pre-IFES a última hora no les va tan bien que aquellos colegios que nunca hacen pre-IFES, pero que enseñan estructuras mentales, que tienen que ver con la asimilación y con la acomodación que cada uno va haciendo a lo largo de todos los años, en lo que nosotros acompañamos a los estudiantes. La pregunta crea un desequilibrio, ¿no es cierto? La pregunta crea un desequilibrio y es necesario incentivar las preguntas, complejas, simples, etc. Haga la siguiente, por favor. Finalmente voy a ubicar un ejemplo, en esta última parte de la conferencia voy a ubicar un ejemplo, intenté hacer un ejemplo lo más simple posible alrededor de cómo es que enseñamos una concepción que rompe cabezas y rompe paciencias, las fracciones, ¿cierto? ¿Qué debe uno tener en cuenta para las fracciones? Y todos a veces acudimos al ponqué de cumpleaños, ¿no es cierto? Fracciones.
No necesariamente circular, puede ser, la regla del juego es que, que tenga las partes iguales. Es la esencia de este tema, ¿no es cierto? Ideas de anclaje, concepto, validación, regálame la siguiente, regálamela toda. Estos son los prerequisitos. ¿Qué debo yo saber para entender fracciones? ¿Cierto? ¿Cómo yo debo haber tenido conocimiento? Un estudiante que no tenga la noción de división es muy difícil que aprenda fracciones. Por más que intentemos juntar la estructura, es difícil, ¿cierto? El tema, esto ha unido a un tema interesante que son las tablas de... ¿Se las deben aprender o no? Más bien las deben saber construir. Si se las aprenden es por el uso, pero no aprendérselas en sí mismo, ¿cierto? Aquello de todas las noches de nosotros, 3x3, 4x4, 5x5. Pues ahora simplemente son 5 veces 5. Si no se acuerda, haga 5 grupos con puntos y vuelve y lo estructura, ¿cierto? Regálame la siguiente. Aquí están las ideas previas, aquí están las ideas de anclaje en este ejemplo. ¿Para qué le sirve a uno en democracia saber dividir? ¿Cómo puedo enseñar en inglés las fracciones? ¿Cómo puedo hacer un cuento de la división? Un cuento literario. ¿Cómo son esos cruces? La siguiente, por favor. Y el desequilibrio, lo que uno puede empezar a preguntarles a los estudiantes. Preguntas referentes a la división. Regala la siguiente. La nueva estructura, el acomodamiento, la nueva estructura. Porque a partir de esta estructura, el estudiante comienza a construir otras cosas. Es una pirámide, ¿no es cierto? Ya a partir de este es el acomodamiento. ¿Qué va a aprender de esto? Regala la siguiente. Conclusión, a modo de colofón. La acomodación y la asimilación y la acomodación en la pedagogía nos permiten leer la realidad de los estudiantes, su contexto, adaptar las prácticas pedagógicas para que pueda seguir acomodando, seguir estructurando las estructuras que tiene cada uno. No todos tienen la misma estructura. Los niños que entran a mitad de curso, ustedes saben muy bien qué pasa. No todos aprenden a la misma velocidad. Espero que estas ideas se acomoden en la estructura de ustedes, que como estudiantes y egresados de la licenciatura pueda ayudar a hacer frente con los múltiples problemas pedagógicos que desarrollan en el día a día. Muchas gracias.